¿Cómo están mis amigos de VidaFi? El día de hoy tenemos el jueves de Wellness y tenemos una invitada especial que nos va a hablar de la curcumina protectora en tiempos difíciles. Es la doctora Pilar Nájar. Ella es médico cirujano de la UNAM. Tiene un doctorado honoris causa por la investigación de las causas de las enfermedades y es doctor en filosofía, en ciencias de la salud, con especialización en salud pública. Pues no la hago esperar más y le paso los controles a la doctora Pilar para que nos hable de este maravilloso tema. ¿Cómo está, doctora Pilar? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Le agradezco mucho su invitación a usted y a VidaFi. Y a ustedes les agradezco mucho su presencia. Este día quiero hablar de un tema que a mí me parece que es muy importante y es acerca de la curcumina como protectora en tiempos difíciles. Nosotros sabemos que en esta época tenemos una situación de pandemia por un virus llamado coronavirus. Los coronavirus son virus que han vivido con nosotros desde hace miles de años. Han infectado principalmente a mamíferos y a aves, entre ellos el murciélago. Tenemos la idea de que se transmitió este virus a un ser humano a través de un murciélago en esta pandemia. Lo cierto es que el virus ha evolucionado de tal forma que en una de sus mutaciones también puede ya infectar a humanos. Todos estos virus ocasionan síntomas respiratorios y también pueden causar fiebre. Los coronavirus están clasificados desde los años 60. Aquí tenemos una fotografía de un coronavirus en el cual podemos ver, si nos fijamos muy bien, que tiene a su alrededor dos capitas o dos membranitas. Estas membranas son de grasa y lo que se ve como salientes, esas espículas o esas espinas, son la proteína S de espina. Y estas proteínas son la llave de entrada del virus a nuestras células. Decíamos que se conocen 7 virus o 7 tipos de virus diferentes. 3 de ellos han mutado para versiones más peligrosas para el ser humano. El primero fue en el 2002 al 2004, tuvimos una situación con el síndrome respiratorio agudo. En el 2012 tuvimos otra situación también de riesgo con el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Y actualmente tenemos al SARS-CoV-2 porque es similar a la versión del SARS 2019. Esta es una imagen también del COVID-19 en donde podemos ver que lo que más sobresale son esas espículas que le dan ese aspecto de corona y que le hace tener el nombre de coronavirus. Como habíamos dicho antes, su estructura es de 2 membranas de grasa. Ahí es donde actúa el jabón. Cuando nosotros nos lavamos, el jabón va a degradar esa grasa y va a romper el virus. Por eso es que la principal indicación es lávense las manos, pero lávense con agua y con jabón. Podemos ver en rojo que tiene una corona de espines, que es la proteína S, pero dentro tiene material genético que es lo que le va a ayudar a reproducirse. Entonces quedamos que el jabón va a desestabilizar las proteínas y rompe la membrana del virus. El alcohol va a inactivar el virus y también lo va a degradar y lo va a romper, siempre y cuando el alcohol tenga de un 70 a 90% de alcohol. Hay ocasiones en que la gente combina alcohol con jabón y está muy bien porque entonces tenemos dos sustancias que nos ayudan a degradar y romper el virus. El cloro también lo desnaturaliza, pero el cloro es muy irritante para nosotros. En la dilución que normalmente utilizamos para limpiar, debemos de seguirlo utilizando para todos los objetos que pudiesen estar contaminados con este virus y nosotros tener la seguridad de que lo vamos a desnaturalizar y no vamos a correr riesgo. Sabemos que aparte de la proteína S tiene otras proteínas y tiene otras sustancias de las cuales no vamos a hablar en este momento. La célula del pulmón se llama neumocito
En esta célula y en 70 tejidos más o en 70 células diferentes de nuestro cuerpo, tenemos un receptor que se llama ECA2. El receptor llamado ECA2 acepta a la proteína S del virus como si fuera una llave de entrada y le permite entonces entrar a nuestras células. El periodo de incubación es entre 2 y 14 días, ese es el promedio. Las personas son más contagiosas cuando tienen síntomas, pero no significa que cuando no tienen síntomas no sean contagiosas. El virus es viable en objetos. No hay una unanimidad en cuanto a decir en este objeto dura tanto tiempo. Aquí lo importante es que hay objetos en los que dura 2 horas y hay objetos en los que dura de 2 a más días. Por lo tanto, en las zonas en donde hay gente infectada por COVID o nuestros familiares han sido infectados, es muy importante desinfectar con una sustancia base de cloro y agua. Puede ser también de cloro y jabón, pero en general basta con el cloro. El virus es contagioso en el contacto directo. Es importante entonces que no nos toquemos para que este contacto directo no permita que pase un virus de una persona infectada a otra que no está infectada. Cualquier persona infectada con o sin síntomas puede transmitir el virus al hablar, toser o estornudar. Aquí les vamos a proyectar este video en el que podemos ver, enseguida que corre el video, podemos ver que cuando una persona habla, las partículas del flush saliva, las gotitas que salen de nuestra boca, alcanzan generalmente entre 50 centímetros y 1 metro. De ahí que la distancia en la que debamos de hablar con las personas sea mayor a esto. De ahí la importancia de usar un cubrebocas. No va a frenar quizá todas las gotitas que salen de una persona infectada, pero sí va a frenar una buena cantidad. Es preferible utilizar la mascarilla, sobre todo para las personas que están en contacto con pacientes infectados de COVID. Cuando las personas tosen, las gotitas alcanzan una distancia mucho mayor que va del metro a los 2 metros o un poquitito más. Es importante entonces que la distancia la sigamos guardando y es importante que nuestro cubrebocas lo utilicemos sobre todo cuando estamos en cercanía de personas. Cuando la persona estornuda, sale una cantidad mayor de estas gotitas y se dispara a una distancia mayor de 2 metros. Por eso es importante que cuando nosotros estornudamos, coloquemos nuestra boca cerca del ángulo de nuestro brazo para que la mayor cantidad de estas gotitas que salen con mucha fuerza no lleguen a las demás personas. Y por eso también es importante que al llegar a nuestra casa nos cambiemos de preferencia la ropa que teníamos cuando salimos a la calle. Espero que esta parte les quede un poquito clara. El periodo medio de incubación del COVID-19 decíamos que era de hasta 14, 15 días. Hay quienes dicen que por qué los chinos no dijeron que sucedía esto, que sucedía lo otro. A ellos les cayó la pandemia de buenas a primeras. No estaban preparados. Nosotros tenemos la experiencia ya de los asiáticos, tenemos la experiencia de los europeos, de los estadounidenses y bueno, las recomendaciones que se han dado son en función de disminuir la cantidad de personas infectadas, porque se ha visto que una persona sola puede infectar al cabo de un mes a más de 700 personas, que es una cantidad muy grande. Estas personas infectadas pueden tener varias vías. Puede ser que nunca tengan síntomas
O puede ser que tengan síntomas leves de una gripe y que después de eso se curen. Una pequeña cantidad de ellas va a evolucionar a una enfermedad respiratoria como la neumonía. La mayor parte de ellos van a curar. Un porcentaje muy pequeño va a entrar a cuidados intensivos y de ellos todavía un porcentaje va a curar. Y desafortunadamente, aunque el porcentaje no es tan grande, una gran cantidad de personas va a fallecer por los daños que nos ocasiona este virus en el organismo. La estadística nos dice que el 80% de los casos pueden permanecer con molestias, pero se van a curar espontáneamente. Entonces, ellos van a requerir de estar en casa, de estar aislados, de utilizar el tratamiento que el médico les indique, pero dentro de su casa. Los casos que tengan molestias más importantes deben de ser orientados por el personal de salud con los datos de alarma, que entonces sí les van a indicar que vayan a una clínica, porque antes no, porque se saturarían los servicios de salud, no habría capacidad para la cantidad de gente que se va a contagiar y que afortunadamente no va a requerir estar en una clínica o en un hospital. Los pacientes graves representan del 14 al 15% y sí deben de ser internados. Es decir, los menos graves y que pueden estar en su casa van a permitir con este solo hecho que los pacientes graves reciban la atención que merecen. De los pacientes críticos, el 50% va a morir, pero representan aproximadamente el 5% de los infectados. ¿Qué nos significa esto? Que el virus puede ingresar a través de nuestra nariz, boca u ojos. Es por eso que nosotros no debemos de tocarnos la cara porque tenemos varias puertas en nuestra cara, perdón. Y nosotros lo podemos esparcir a nosotros mismos por diferentes partes del cuerpo. Hay una teoría que dice que también puede ingresar a través de la vía ano-mano. Estas son algunas formas en las que nos podemos autodiseminar el virus. Es importante no tocar nuestro cubrebocas, los orificios de nuestra cara, no estornudar directamente a las personas, ni a nosotros mismos, ni taparnos la boca, porque al final diseminamos a otras partes de nuestro cuerpo. Es importante que estas medidas sean tomadas en cuenta por todos. La célula, vamos a explicar el proceso por el que nos infecta. La célula del pulmón que dijimos que se llama neumocito tiene un receptor que ya dijimos que se llama ECA2, que usa la proteína S como si fuera una llave de entrada. Las personas diabéticas, hipertensas, enfermas del corazón y con obesidad importante van a tener más receptores ECA. Es decir, a lo mejor, si yo no tengo ninguno de esos padecimientos, tengo un receptor, pero quien sí lo tiene va a tener 50, entonces tiene más probabilidades de infectarse. Por eso es que se les sugiere a estas personas que estén en casa. Esta es una microfotografía electrónica que nos muestra al virus. Está tratando de entrar a nuestras células y podemos ver cómo se adhiere perfectamente porque se le permite la entrada. Tenemos esta otra microfotografía en donde ustedes pueden ver perfectamente cómo la proteína S se adhiere a la célula para permitir el paso de las proteínas del virus con el fin de que se reproduzca. Una vez que el virus introduce su información genética en la célula, dentro tenemos unos órganos llamados ribosomas que son los que hacen las proteínas. Con la información del virus, la célula cree que es su propia información y entonces la utiliza para hacer proteínas virales. ¿Cuántas proteínas virales hace? Bueno, la fabricación es de millares.
Todas estas proteínas van a formar las estructuras de copias del código genético del virus y esto va a ocasionar que se formen nuevos virus completos que al salir de la célula se llevan parte de la membrana de la célula y así se va destruyendo nuestra célula. Eso es lo que nos está pasando. Aquí tenemos un esquema de las vías respiratorias en donde podemos ver que la parte más pequeña de nuestros pulmones se llama alvéolo. Son saquitos en donde de un lado está este saquito llamado alvéolo y pegadito a él está el vaso sanguíneo hacia donde se va a ir el oxígeno. Los alvéolos transmiten entonces a través de estos saquitos se transmite el oxígeno hacia el vaso sanguíneo y entonces se va a producir la respiración. En el caso de este padecimiento, la proteína ECA se encuentra en las membranas de las células, del pulmón, del intestino y en la parte interna de las arterias. También se encuentra en otros tejidos, pero estos son los que vamos a comentar. El daño pulmonar se produce porque cuando se destruyen las células del pulmón, el organismo produce más en un intento de mejorar, pero al producir más, habrá más receptores para los virus. Esto ocasiona una neumonía con mucha dificultad respiratoria para la persona, debido a que sus neumocitos o células pulmonares están bloqueadas. Aquí podemos ver una imagen en la que vemos que el alvéolo, que son todos los espacios blancos, está rodeado de esas líneas que se ven en color como violeta, que corresponden a la pielecita del alvéolo. Cuando el alvéolo se inflama, esta pielecita se engrosa. Y al engrosarse esta pielecita, se produce un daño alveolar. Normalmente es un daño transitorio que mejora en 7 días. Aquí podemos ver que todos los alvéolos se ven como una bolsita, todo lo blanco es el aire, y esta es la presencia normal. En el caso del COVID-19 no hay recuperación temprana. La inflamación continúa dañando el tejido del pulmón y podemos ver en esta imagen que lo blanco ya casi no existe. Por lo tanto, la respiración es muy difícil y no hay oxigenación en la persona. Esta inflamación del alvéolo también va a producir secreción de moco. Normalmente se produce secreción de moco en el aparato respiratorio, pero en este caso se va a producir demasiado. Y también se va a producir una proteína que se llama fibrina. Esta proteína es muy gruesa, muy densa, y entonces no permite que el alvéolo pase el oxígeno al vaso capilar correspondiente. Y tenemos por un lado que el alvéolo está atascado de moco y de fibrina y no permite el paso del oxígeno, y el poco que sí pasa no va a pasar del alvéolo al vaso capilar para darnos oxigenación general. Por eso es que la insuficiencia respiratoria es tan grave en estos pacientes. Aquí pueden ver ustedes cómo los alvéolos están llenos de sustancias y es muy gruesa la capa entre ellos, que es de lo que estábamos hablando hace un momento y que hace tan grave al paciente el poder respirar. Le ocasiona mucha dificultad. Hablemos de la trombosis ahora. Quedamos en que la piel de adentro del vaso sanguíneo se va a inflamar. Al inflamarse, produce pequeños coágulos. Estos pequeños coágulos tienen el potencial de viajar hacia otro lado. Imaginemos al vaso sanguíneo como una manguera muy gruesa o un canal muy grueso por el que pasa líquido y se mete una piedra, que en este caso sería el coágulo. Esa piedra va a pasar por ese canal hasta donde haya una zona estrecha donde se atore. Lo que sucede en el pulmón también es que estos trombos se van atorando en los vasos capilares y no permiten también que el paciente respire. Entonces, no respira por diferentes situaciones, pero lo principal aquí
es que hay una gran cantidad de sustancias que producen inflamación. La inflamación es la situación que nos lleva a esta gravedad. Podemos ver aquí el tejido alveolar normal y el tejido alveolar que tiene coágulos y fibrina, en donde ya no podemos ver la estructura característica y que nos produce la insuficiencia respiratoria. En la fundación nosotros nos dedicamos a investigar las causas de la enfermedad y creemos firmemente que si quitamos la causa, quitamos el efecto. Debemos de quitar la causa. Por eso es que nos preguntamos, ¿la curcumina es protectora en tiempos difíciles? Veamos. Necesitamos una protección antiviral, dado que este es un virus. Nosotros hablamos que cuando hay más virus o más bacterias o más hongos, tenemos un desequilibrio en la microbiota. ¿Y cómo podemos equilibrar nuestra microbiota? Aquí tenemos una tabla, no la vamos a ver toda, nada más es un ejemplo de los virus en los cuales actúa cúrcuma, inhibiéndolos. Puede ser un antiviral preventivo de manera natural. La curcumina, abajo de las siguientes presentaciones ustedes van a ver el investigador que nos permite encontrar, que fue el que encontró esta característica de la cúrcuma y la publicó. La curcumina tiene una poderosa acción antimicrobiana porque inhibe el crecimiento de bacterias, hongos, virus. Entonces nos puede ayudar a prevenir. Tiene una función primordial en la protección gastrointestinal. Si decimos que el intestino también tiene células receptoras del spin del virus, nos puede ayudar a que no se adhiera tanto este virus. La curcumina es un antioxidante poderoso. Este antioxidante poderoso se conoce desde hace miles de años, se utiliza en la comida ayurvédica, en la medicina ayurvédica y mucha gente ha probado sus bondades. Nosotros creemos que en este padecimiento también tenemos un desbalance redox y una acidez celular formada precisamente por las sustancias tóxicas que se producen en función de la inflamación. Hay otros antioxidantes también muy importantes, como sería el jengibre, por ejemplo, porque sabemos todos que hay muchos antioxidantes. No todos actúan en los mismos procesos oxidativos, pero sí todos ayudan a bloquear radicales libres y bloquean algunas vías de oxidación, lo que nos permite tener un estado más saludable. Desde la UNAM, la doctora Margarita nos dice que ella sugiere y ha visto que a los pacientes de la tercera edad en esta pandemia de COVID se les debe de ofrecer una dieta alta en antioxidantes. ¿Por qué? Pues porque ya dijimos que el proceso es inflamatorio y produce sustancias tóxicas, entre ellas acidez celular, y nos produce un desequilibrio entre los ácidos que tenemos en nuestro organismo. Entonces hay que tener una alimentación balanceada y bien cuidada. La cúrcuma es una fuente de antioxidantes naturales. Tiene efectos preventivos del daño por radicales libres y en los procesos de desbalance redox y de acidez celular hay daños por radicales libres. Podemos bloquearlos siempre y cuando utilicemos un preventivo, un antioxidante. ¿Qué podría ser cúrcuma? Podría ser jengibre también. Varios estudios nos dicen que es antioxidante y que tiene una forma de proteger el ADN de las células de defensa contra los procesos oxidativos que puedan dañarlo y que puedan alterarlo. Es decir, si tenemos un ácido nucleico, un ADN, que es nuestro material genético bien formado, bien estabilizado, difícilmente se va a desestabilizar. Y esto nos puede ayudar precisamente para que no haya tantas situaciones de gravedad en esta pandemia. Se ha observado que la curcumina
induce una respuesta al estrés celular. La fibrosis o los fibroblastos se van a producir en estados de inflamación, y lo que va a hacer cúrcuma es que va a disminuir la producción de esta fibrina. Aquí les puse unos niños, ejemplificándolos como que son las defensas normales de una persona. Pero cuando el niño cambia, estas defensas se enferman. Es lo mismo que nos está sucediendo a nosotros con esta pandemia. Se ha observado que la curcumina induce una respuesta que va a estimular las defensas. Aquí tenemos otra imagen muy similar a la anterior. Durante esta época tenemos estrés, ansiedad y depresión porque no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo dentro de la casa, porque al final nos sentimos un poquitito como que aislados del mundo. ¿Podría ser que necesitemos algo? Nosotros le llamamos que hay falta de la modulación frecuencial. Cuando las personas están tristes, cuando las personas tienen estado de ansiedad, cuando las personas están deprimidas, lo que van a hacer es que van a disminuir su frecuencia vibracional. Y al disminuirla, ellos van a lesionar, sobre todo se ha visto que se lesionan unos órganos pequeñitos que están dentro de la célula, que se llaman mitocondrias. Ellas chocan entre ellas y se fragmentan o se rompen. Es conveniente entonces que nosotros ayudemos con algo que disminuye el estado depresivo. Cúrcuma también disminuye el estado depresivo y la ansiedad. Es capaz también de aliviar problemas inflamatorios, que en este caso están mediados por las citocinas. Quizá ustedes han escuchado que los médicos dicen, hay una tormenta de citocinas. Las citocinas son sustancias que van a estimular los procesos inflamatorios. En esta imagen podemos ver que la curcumina disminuye la irritabilidad y la ansiedad. Y pusimos ahí una boquita de una persona que está muy enojada, que hasta asusta a la otra persona. Para que eso no nos pase, debemos de prevenirlo, procurando que nuestra vibración sea adecuada, que nuestra música sea tranquila, que nuestro hablar sea pausado, que disfrutemos del momento de estar con la familia. Al final, es lo que nosotros más queremos. Como les decía, en esta situación todos somos diferentes. Podemos estar preocupados por la inmunidad. ¿Qué tan preocupados? Bueno, nosotros hablamos que hay una falta de modulación de la expresión genética. ¿Por qué no todos están tan preocupados? ¿Por qué no todos se enferman? ¿Por qué muchos se salvan? Porque las citocinas que están produciendo un gran proceso inflamatorio no van a actuar igual en personas que tengan su estado emocional mejor, que sus defensas estén increíblemente bien, que coman bien, que duerman bien, que estén tranquilos, que en aquellas personas que tienen mucho estrés, que tienen padecimientos o que tienen situaciones en donde su inmunidad o defensas han sido disminuidas. Cúrcuma modula la producción de este tipo de sustancias. También tiene una actividad que estimula la inmunidad y también ayuda a que los macrófagos, que son las células de defensa que tenemos y que aumentan mucho en este tipo de padecimiento y que a veces hasta consumen algunas o se comen algunas células que no deberían, bueno, los modula, los regula y les dice, no, es que mira, lo que tú tienes que hacer es esto. Y al tener ya su función bien, ellos nos van a seguir ayudando a matar a las células que no son nuestras o que están infectadas de virus. Puede inhibir la producción de esas citocinas que producen inflamación. Por eso se utiliza mucho para las personas que tienen enfermedades inmunológicas. Nosotros procuraríamos utilizarlos para que nuestras defensas estén más preparadas y nos protejan más para evitar que entre el virus. Y finalmente hablamos de la inflamación.
La inflamación, nosotros la vemos como la formación de un estado inflamatorio. ¿Qué significa esto? Que la inflamación nos va a producir sustancias que nos van a dañar. Cuando un órgano está inflamado no puede funcionar bien. Necesitamos que todo se desinflame. A propósito, también el corazón se ve afectado por el virus produciéndole inflamación de sus paredes, que agrava mucho más el cuadro de lo que ya lo tenemos. Se ha visto que la cúrcuma va a proteger el corazón. Aquí podemos ver en estas radiografías, ustedes van a ver en donde se ve el corazón chiquitito y donde se ve el corazón muy grande. Este corazón muy grande, que habla de un proceso inflamatorio en corazón, es lo que no queremos tener. Es una de las consecuencias que podríamos tener, ¿sí? Cuando hablamos de que el corazón se daña, ustedes lo pueden ver perfectamente en la radiografía, ver un corazón normal y un corazón que ha crecido por un proceso infeccioso o inflamatorio, que es algo a lo que no queremos llegar. Esta diapositiva nos muestra que esos puntitos de color violeta son las citocinas o sustancias que van a desencadenar toda la inflamación. Si nosotros logramos que no se sobreproduzcan, podemos evitar el daño tan severo que hemos estado viendo. Por lo tanto, debemos de estar completamente sanos, protegernos, cuidarnos y tomar antioxidantes, de preferencia para prevenir. Estas son imágenes que se han tomado básicamente en México, en el que podemos ver el daño que producen los trombos. ¿Se acuerda que decíamos que se produce un coagulito y el coagulito va a viajar hasta donde se atore, va a producir daño? Ustedes pueden ver que los dedos de los pies y de las manos tienen zonas muy enrojecidas y violáceas. ¿Por qué? Porque ahí está atorado el coágulo. Y todo esto es por el proceso inflamatorio que nos va a producir que se formen coágulos en esos pequeños vasos sanguíneos y que después migren hacia donde van a producir daño en otro lugar, por ejemplo, en los pies o en las manos. La cúrcuma facilita la reperfusión o la buena oxigenación del organismo. Esto va a disminuir también la agregación plaquetaria y por lo tanto puede disminuir la propensión a formar coágulos. Por estas características, cúrcuma, con la curcumina en este caso, podría ser un aliciente preventivo en esto y en otros tiempos difíciles. ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que las características y las bondades de todos los antioxidantes, pero en este caso específico de curcumina, son buenas. Porque para ustedes, para mí, como médico, como madre, como abuela, prevenir siempre es mejor que curar. Y yo prefiero prevenir a mi familia, porque la quiero mucho, a tener que llevarla a un hospital porque ya está muy grave y porque nuestros hospitales están saturados. Mis compañeros, la gente que se dedica a la medicina, no se puede dar abasto a la cantidad tan grande de gente que normalmente hay en los hospitales y ahora le sumamos toda esta gente que se está infectando. La mejor manera de protegernos es cuidarnos. Hagamos lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es seguir viviendo y cuidar a nuestra familia. Les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho su presencia. Doctor Gavet, de verdad muchísimas gracias, VidaFi. Gracias por permitirme este espacio para expresarme. Muchas gracias a usted, doctora Pilar. Excelente información que nos ha dado. Ya pues tenemos un conocimiento un poco más amplio de este coronavirus y por supuesto el saber pues nos da el poder y tenemos pues un poquito más de poder el día de hoy gracias a la información de la doctora Pilar. Muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado y que pasen buenos días o unas buenas noches. Será hasta el próximo
Jueves de Wellness.